Bueno, pero qué alegría esto del nuevo templo, ¿cierto? ¿A ustedes los llena de alegría? Ok, si los llena de alegría, los voy a invitar a que se pongan en pie. Pueblo de Dios en esta mañana. Bendecidos, prosperados, en gloria, con mucho amor y como uno lo ve en la casa de Dios. Amén. Dale la gloria a Dios. Pueden tomar asiento si son tan amables. Esta mañana, eso que creo que los que llegaron temprano oraron por él, ¿cierto? Ok. Pues dice la palabra de Dios que los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Pues imagine que en ese suceso, esta parejita que le subió el suceso, tienen un amigo que lo habían invitado mucho aquí a la iglesia. Y resulta que ese amigo acudió a él. Entonces, pues como no había sino ese carro, pues llevaron a mi esposa, llevaron a María Fernanda a la casa y él los trajo nuevamente aquí a la iglesia. Y como ya estaba aquí en la iglesia, le tocó entrar. Lo habían invitado muchas veces y aquí está. Bienvenido. Dios te bendiga aún mucho más. Qué bueno que estás acá. Y en eso también hay otra cosa muy importante, porque yo he aprendido, nosotros somos los cabezas de hogar, ¿cierto? Somos los sacerdotes de la casa, ¿cierto, hombres? Somos los sacerdotes de casa, ¿cierto? Y nosotros tenemos que bendecir a nuestra familia y bendecir todo también, ¿cierto? Pero hay una cosa muy importante que yo he aprendido y es que yo necesito la bendición de mi esposa. Y yo estaba preocupado porque no llegaba. En serio, les digo la verdad, porque yo necesito la bendición de mi esposa. Y entonces, porque yo he aprendido en el idioma hebreo, los hebreos son muy delicados con esto y las palabras con que se refieren a Dios no son las mismas palabras con que se refieren a los hombres. Pero hay una palabra en el hebreo que para referirse a Dios y para referirse a los hombres, que es ayuda. Esa palabra. Y dice la palabra de Dios que Dios nos dio ayuda idónea. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se encarnó en la mujer para que nos diera esa ayuda idónea a nosotros. Imagínate, si yo trato bien a la mujer, Dios me va a bendecir. Si yo la trato mal, es que mi suegro es Dios. Imagínese esa responsabilidad que yo tengo. Entonces mira lo importante que es esto. Si mi esposa me bendice, yo estoy tranquilo y en este momento estoy muy tranquilo. Estaba preocupado antes porque no llegaba, pero gracias a Dios que la trajo. Gracias, mi amor, por esa bendición. Te amo mucho, mi amor. Bueno, y hoy hay un tema muy hermoso, es una enseñanza y tiene como título Sacrificios para obtener la verdadera bendición. ¿Cuál es el nombre? Amén. Ok, y les pido el favor que me acompañen a la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Te pido que inclinemos nuestro rostro y me acompañen en una oración si son tan amables. Amado Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Primeramente me presento mi vida, Señor, delante de ti, Señor. Me presento como obrero aprobado, de lo cual no tengo de nada que avergonzarme, Señor. Porque por tu gracia he llegado a ti, Señor, y tú has perdonado y limpiado mis pecados, Señor. Y te clamo, Señor, que tú seas usándome como canal de bendición, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Padre Santo, Señor. Toma el control de mis emociones, de mi cuerpo, de mis gestos, de todo, Señor. Que seas tú, Padre Santo. Y yo clamo por este pueblo, Señor. Yo te clamo, Señor, y ato en este momento y reprendo todo espíritu de distracción, Señor,
en el nombre de Jesús, Señor. Y te clamo, Señor, que tú seas abriendo las mentes y el corazón para que puedan recibir esta palabra y cumpla con el propósito por el cual tú la has enviado. Es en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si le das la gloria a Dios, dásela fuerte. Hay cosas en la vida que a nosotros nos parecen bendiciones, pero cuando nos sacan del propósito de Dios, cuando nos sacan de los planes de Dios, cuando nos sacan de los planes celestiales, nos parecen maldiciones. Y les voy a contar algo. En años anteriores, yo estaba trabajando en una compañía de multinivel. Para mí fue algo excitante, algo muy bonito, me sentía como pasión por ello. No más pasión que por Cristo, pero sí sentía pasión por ello, me gustaba. ¿Con qué objetivo yo lo hice? Yo lo hice con el objetivo de tener más tiempo para Dios. Pónganle cuidado. ¿Estaba en lo correcto? Claro, eso era mi anhelo, era el anhelo de mi corazón. Tener más tiempo para dedicarle a Dios, para meterme más con Dios, para hacer más la obra de Dios. Resulta que con el tiempo, porque a mí me vendieron algo que me dijeron: sé dueño de tu propia empresa y vas a tener el tiempo que vas a necesitar. ¿A cuánto les han dicho eso? Sé el dueño de tu propia empresa y vas a tener todo el tiempo que vas a necesitar. Y yo lo creí. Yo dije, voy a tener todo el tiempo, qué rico. Yo me prendí de eso. Era una buena compañía, un buen producto y una buena promesa, es que iba a tener tiempo. Pero resulta que al cabo de los años me di cuenta que me estaba absorbiendo totalmente mi tiempo. Entonces empezó a haber una situación en mi corazón difícil, una congoja y una aflicción por lo que me estaba pasando, porque no podía participar de algunos eventos en la iglesia, no podían contar conmigo en algunas cosas, y esto traía aflicción a mi corazón, porque yo entré con otro objetivo de tener tiempo y poderme dedicar más a la obra de Dios. Pero mira lo que estaba ocurriendo, al contrario, me estaba quitando el tiempo de Dios. Y vivía con esa aflicción en mi corazón. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Nos pasa y les pasa, de pronto les puede pasar a ustedes también. Que entran a una empresa y dicen, ahora sí voy a tener tiempo para Dios. Y resulta que comienzan en esa empresa, trabajan part-time, trabajan 2 full-time, trabajan de todo. Y de Dios, a Dios se olvidó. Y entonces, un día yo me levantaba muy temprano y yo me postraba delante de Dios y le decía, Señor, yo no puedo con esto, porque mi aflicción era grande. Y yo me postraba ante Dios, Señor, sé tú mi guía, dime, Señor, muéstrame. Y yo les voy a decir una cosa: cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos guía y le pedimos que dirija nuestros caminos, Él lo va a hacer. Y entonces llegó a mi corazón algo que me dijo, pues vas a entregar esto. Imagínate que uno de los logros de este negocio era tener un centro, un local, y Dios me lo dio, y muy bonito, porque en ese local yo podía trabajar con mi gente y podía progresar más rápidamente. Pero cuando llegué a ese local había más aflicción en mi corazón, más compromiso y menos tiempo para Dios. Y entonces Dios trajo a mi corazón, entrega ese local. Y dije, pero Señor, todo lo que me he esforzado, todo lo que le he metido, el dinero que me ha costado, ¿y lo voy a entregar? Tremendo. Es una decisión, porque yo soy el proveedor, el que soy llamado a ser proveedor en mi casa. Dice que el que no provee para su casa ha negado la fe. Entonces imagínense en esa situación que estaba yo. Y dije, bueno, Señor, si tú me estás colocando esto en mi corazón, yo lo voy a hacer. Y yo llamé a una de las personas. Imagínense que esos locales los tiene un buffet de abogados. No iba a meterme yo con nadie, con un buffet de abogados. Entonces yo llamé a una chica que me conoce y que sabe mi procedencia y que sabe quién era yo. Y ella me apoyaba y yo le decía, Olga, y es la única que hablaba español allá, porque hay términos en inglés que uno no entiende, que son términos técnicos en cuestión de abogados. Entonces yo le dije a Olga, le dije, Olguita, tengo esta situación.
Le dije, Dios me pone en mi corazón esto. Yo no llevaba ni un año, el contrato era de 5 años. Imagínense, tengo esta situación, Olguita. Y le conté todo lo que me estaba pasando. Y me dijo, John, yo no sé qué voy a hacer, porque es muy difícil. Aquí no te lo van a permitir. Aquí te van a hacer cumplir el IS, o si no te van a cobrar todo y te van a meter en un problema. Dije, pues si Dios me puso esto en mi corazón, pues vamos para adelante. Pero ¿sabes qué? Ella sabía quién era yo en Cristo. Y me dijo, ¿sabes una cosa, John? Yo te voy a apoyar porque sé quién eres tú. Los dueños de esos locales son europeos. Y ella el otro día les colocó un mensaje, porque ella le tiene que colocar mensaje para que ellos la puedan llamar. Le colocó un mensaje y ellos la llamaron. Al otro día la llamaron y ella le explicó la situación. Dios la usó de una manera increíble. Que ellos, ¿qué dijeron? No se preocupe, dile que entregue ese local, que no vamos a hacer absolutamente nada. Eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros cuando nosotros le creemos a Él. Dice la palabra de Dios que los que confiamos en Dios somos como el monte de Sión, que permaneceremos para siempre. No nos moveremos, sino vamos a permanecer para siempre. Y cuando Dios te pone algo en el corazón, actúa y hazlo, que Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Dios no te va a dejar quedar en vergüenza. Y Dios no me dejó quedar en vergüenza. Los abogados de allá estaban descontrolados. Bill, era el que estaba ahí pendiente. Yo no sé qué ha pasado. Yo no voy a admitir esto, pero los dueños le dijeron, no, tú lo vas a admitir, es que nosotros somos los dueños. Imagínense. Y pude entregar el local y ahí empezó otras nuevas cosas. Empezaron nuevas cosas, ya me quité algo, un peso de encima, porque eso traía mucha aflicción a mi corazón. Mi corazón nuevamente libre para servir a Dios en lo que Él me tenía por delante. Entonces fue algo maravilloso. Y ahí es donde yo les digo, hay cosas que a nosotros nos parecen bendiciones y muy rico. Dice, esta es la bendición de mi vida, llegó. Pero cuando nosotros nos metemos en ellas, se nos van a convertir en una maldición y van a traer aflicción a nuestro corazón. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dios no te trajo para estar sentado en esta iglesia. Dios te trajo para que tú hagas la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Dios no te tiene únicamente para que venga de domingo en domingo. Dios te tiene para algo más grande. Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero para que nosotros podamos ver ese reino del cielo acercarse y que esté a favor de nosotros, nosotros tenemos que renunciar y rendir nuestra vida a muchas cosas. Cuando nosotros en el capítulo 4 de la escritura de Romanos, en el capítulo 3 de Romanos y en Hebreos 11, nos habla de la palabra de un hombre. Nos habla la palabra de Abraham. Y dice el apóstol Pablo allí en Romanos y en Gálatas, nos dice, miren a Abraham, mírenlo como ejemplo del hombre que le creyó a Dios, que fue justificado por la fe como tú y yo fuimos justificados por la fe, que cumplió con el propósito de Dios en su vida y en el proceso fue grandemente bendecido. Abraham, uno de los hombres más bendecidos que ha habido en toda la escritura. Y nosotros nos damos cuenta, a través de la escritura nos damos cuenta de que aquellas personas que entregaban su vida, que rendían su vida, que renunciaban a muchas cosas, Dios los bendecía. Si nosotros nos fijamos en una Esther rindió hasta su propia vida. Ella en ese momento la hubieran podido matar por acercarse al rey, pero con un propósito de salvar a su pueblo. Y Dios la bendijo, le puso gracia en ella y Dios la bendijo grandemente y su pueblo no fue exterminado. Miramos a un José que rindió su vida a Dios, cumplió con el propósito de Dios y fue grandemente bendecido. Rindió su vida, renunció a muchas cosas, renunció a la vida con su padre y su madre, renunció a ellos por un tiempo.
renunció a muchas cosas, a su comodidad de su casa, llevado a otra tierra, pero vemos que cumplió con el propósito que Dios tenía con su vida y fue grandemente bendecido. Si nosotros vemos la vida de un Jacob que rindió 7 años por Lea, 7 años por Raquel, que rindió su vida a Dios y fue grandemente bendecido. Dice la palabra de Dios que Jacob tuvo 4 esposas, de las cuales tuvo 13 hijos, 12 hombres y una mujer. Ok, y de esos 12 hombres salieron las 12 tribus de Israel, una nación. Entonces vemos a través de la escritura que las personas que rendían, que entregaban su vida a Dios, que renunciaban a muchas cosas, eran grandemente bendecidos en aquello que Dios les había puesto como propósito en su vida. Hay una relación directa entre ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida, con rendir nuestra vida, con renunciar a muchas cosas y la bendición completa. Hay una relación directa ahí. Cuando la gente se entrega a Cristo, cree que ya cumplieron, que era llegar ahí y que eso fue todo. Ya soy hijo de Dios y aquí ya estoy salvo, ya está todo bien. Pero nosotros debemos entender que la vida cristiana es una constante rendición a Dios, una constante entrega a Dios. Y muchas veces nosotros no vemos la bendición completa en nuestras vidas porque dejamos de entregar, de rendir muchas cosas a Dios y no vemos la bendición completa. Este tema tiene como objetivo centrarnos, porque yo les voy a decir una cosa: lo que yo estoy predicando acá lo vivo y lo estoy viviendo. Este tema primeramente me ha ministrado y me viene ministrando hace muchos días. Y lo que ha hecho conmigo es centrarme. ¿Centrarme qué? Porque cada uno de nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar muchas cosas que a veces no las entendemos, pero es que nos van a afligir y nos van a doler. Aún en la propia iglesia, aún los mismos cristianos nos van a ofender y nos van a afligir. Si estamos en un ministerio, de pronto el que está a cargo del ministerio nos llamó la atención y eso nos trajo una aflicción y queremos dejar todo botado. Pero sabes una cosa, y les voy a dar un consejo, y tomen este consejo porque yo lo he hecho y es lo que a mí me ha dado resultado. Cuando yo tengo esas situaciones, porque no crean que ustedes solamente pasan por situaciones, nosotros también, y por muchas, y hasta más dolorosas. Cuando yo llego y tengo una situación de esas, ¿sabe qué es lo que hago? Aquí había una adoración que decía: en el lugar secreto. De una vez yo no lo pienso, porque ¿sabe qué? La mente es muy volátil, la mente piensa mucho y me llegan una serie de pensamientos que no van a ser de Dios. Y yo no puedo permitir que esos pensamientos me lleguen a mi mente porque me van a dañar. Entonces lo primero que yo hago es meterme en la presencia de Dios, porque yo sé que allí voy a tener un consejo sabio de Dios y allí es donde Dios me va a levantar. Ese es un consejo que yo te digo: cuando tú tengas una situación, métete con Dios inmediatamente, no le des cabida al enemigo. Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, como decimos nosotros los colombianos, no demos papaya. Ahora les voy a definir lo que significa la palabra bendición. Mucha gente tomando notas, eso está muy bien. Es muy importante. Yo he entendido algo: ¿qué legado es el que vamos a dejar nosotros en esta tierra? Nosotros estamos llamados a dejar un legado. Y saben una cosa, a unos de pronto les puede parecer como escuelero que de pronto les digamos nosotros que tomen nota, que traigan una Biblia. Pero ¿sabes una cosa? Ese es el legado que nosotros estamos dejando, para que no se deje de tomar nota, porque estas notas que tú estás tomando, yo les aseguro que en algún momento de su vida les va a hacer falta.
Si ustedes repasan esas notas, les va a llegar, porque dice la palabra de Dios que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Esa palabra sigue penetrando en todo nuestro ser, y en nosotros, entre más la leamos, más penetración vamos a tener en nuestro corazón. Entonces es importante hacerlo. Entonces la palabra bendecir viene de una palabra en el hebreo que significa barak, B-A-R-A-K, y en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento eulogeo. Pero ¿qué quiere decir esta palabra? Esta palabra bendecir significa bien decir, hablar bien de algo, hablar algo bueno, bienaventurado, dichoso, alabar, felicitar, elogiar. Y en un sentido más amplio, ser bendecido por Dios es estar en un estado favorable con Él. Es la mano, es la gracia, es el favor, es el poder, es la justicia de Dios en nuestras vidas. Y en un sentido más profundo, cuando es un acto profético a nombre de Dios, cuando tú y yo bendecimos la vida de una persona, le estamos pidiendo a Dios y estamos invocando que Dios, que es la fuente de la bendición y de la vida, le dé bendición a esa persona. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios le dice a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, él le dice primero que deje su tierra, que deje su parentela, que deje la casa de su padre, a una tierra que ni siquiera sabía para dónde iba. Es algo increíble. Pero ¿sabes qué le dice también a Dios a Abraham? Le dice, y haré de ti una nación grande. Vale, cuidado. Yo pienso y me pongo en el lugar en este momento de Abraham, cuando Dios le dice eso, porque primero le dice, no, deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre a un lugar que yo te mostraré. Ni siquiera sabía qué lugar era. Y dirá Abraham, bueno, eso. Pero cuando Dios le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a todos los que te bendicen, y a todos los que te maldicen maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo creo que esto a Abraham lo tocó, lo transformó, lo tumbó al piso, fue algo que le penetró en su corazón. Todas estas promesas que Dios le hizo. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, haré de ti una nación grande. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Él quería hacer de él una nación diferente, una nación nueva. Él quería sacarlo de allí para hacer algo nuevo. Y dice, y te bendeciré. O sea que el enfoque era personal, porque la bendición era para él. Y decía, y es la bendición que nosotros más abrazamos, es la que más nos gusta. Cuando nosotros nos bendicen, díganme una cosa, ¿no nos gusta? ¿Cierto que es lo mejor? Cuando alguien bendice nuestra vida, ¿no lo recibimos con agrado? Es rico. Y dice, y engrandeceré tu nombre. Y si ustedes se dan cuenta que Abraham fue por todas las generaciones un nombre grande. Primero era Abraham, que era padre exaltado, y luego Dios le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes. Engrandeció en su nombre. Dice, y serás bendición. Y aquí es muy importante entender algo. Si Dios me bendice a mí, no es para quedarme con esa bendición, porque si Dios me bendice a mí y yo no bendigo a los demás, el ciclo de la bendición se trunca. Yo tengo que continuar con ese ciclo de la bendición. Si Dios me bendice a mí, es para que yo bendiga a los demás. Esto es importante entenderlo. Dice también, Dios le dice, y bendeciré a los que te bendicen. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Por eso es que es tan rico. Dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Y cuando nosotros bendecimos, dice el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, ¿cierto? Y yo les voy a decir una cosa, cuando a nosotros nos bendicen y a cualquiera de ustedes lo bendicen, Dios se va a encargar de bendecir esa vida que te está bendiciendo, porque Dios se encarga de bendecir a sus hijos. Y dice,
y maldeciré a los que te maldicen. Esta palabra en el hebreo significa despreciar. Y nosotros debemos entender y debemos tener cuidado con esto. Porque una persona que a ti te desprecia es una persona que no está conectado con la fuente de la vida y la bendición que es Dios, sino su corazón está conectado con otras cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, cuando una persona a ti te desprecia, cuando una persona te hace mal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar por esa persona. Eso es lo que tenemos que hacer. No pagar mal por mal, sino pagar con bien. Y dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere siempre bendecir a toda la humanidad. Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario para llevar nuestra maldición. Y sabemos que Jesús pagó un precio por todos nosotros y todos somos bendecidos en Cristo Jesús. Pero también debemos saber que de la genealogía de Abraham fue que nació Jesús. ¿Ok? Eso ya tiene una implicación mayor. Pero ahora, Abraham fue bendecido en todos los niveles. En todos los niveles fue bendecido. Pero ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Abraham para ser bendecido? ¿Qué fue lo que logró Abraham para que esa bendición fuera sobre su vida? Y el apóstol Pablo nos dice, mírenlo a él y tómenlo como el ejemplo a seguir. Que así como nosotros fuimos justificados por la fe, que así como nosotros tenemos un propósito en la vida, y si nosotros continuamos con ese propósito que Dios tiene en nuestra vida, en el proceso de cumplir ese propósito, vamos a ser bendecidos. Así como lo fue Abraham. Pero nuevamente la pregunta, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué sacrificó, como se llama el título de esta enseñanza, para que la bendición de Dios fuera completa en su vida? Y vamos a tocar 5 puntos muy rápidos. Primero, renunció a un lugar. Y vamos a Génesis, el capítulo en el 12, el versículo 1. Dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela. ¿Cierto? ¿Por qué Dios le dice esto a Abraham? Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad que 3000 años antes de Cristo era la capital del imperio sumerio. En la época de Abraham, Ur de los Caldeos era la capital de Babilonia. Era una ciudad moderna para aquellos tiempos. Era una ciudad que tenía una avanzada civilización. Era una ciudad muy comercial, era una ciudad muy próspera, era la más antigua del imperio babilónico. Pero ¿sabes qué pasaba allí? Que era una ciudad donde imperaban las filosofías, donde imperaban las costumbres, donde imperaban las prácticas paganas de idolatría, donde idolatraban el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza. Era una ciudad que tenía una corrupción al máximo, donde se practicaba la magia y la adivinación también. Entonces Dios quería sacar a Abraham de este lugar. Pero hay una cosa muy importante. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, le está diciendo mucho más que dejar un territorio. Le está diciendo Dios a Abraham, todas aquellas cosas que te gobiernan, todas aquellas costumbres, todas aquellas filosofías, todas aquellas religiones, toda aquella educación, yo quiero que tú la dejes por seguirme a mí. Y yo no sé en este momento a Dios quién le esté hablando, qué es lo que tú tienes que dejar y qué es lo que tienes, qué es lo que Dios te está pidiendo que dejes para poderlo seguir a Él y para poder cumplir el propósito que tiene con tu vida. Y si tú quieres ser parte de un proceso de transformación en tu casa,
en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad, en tu nación, tú debes hacer lo que hizo Abraham. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham simplemente obedeció. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque muchas veces, sabes una cosa, en nuestro razonamiento cuestionamos a Dios. Porque muchas veces nos creemos más intelectuales que Dios. Y más difícil cuando uno tiene una profesión o cuando uno ha sido estudiado. Más difícil que le entre Dios a la vida de uno. Pero sabes una cosa, nosotros debemos tomar el ejemplo de Abraham. Él no cuestionó, salió de su tierra renunciando aún a su herencia, renunciando a su comodidad, renunciando a todas las cosas que tenía allí, a sus amigos, a todo eso él renunció con tal de ser obediente a Dios. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso fue lo que hizo Abraham. Segundo, renunció a su voluntad. Lo primero que fue, renunció a un lugar. Segundo, renunció a su voluntad. Y lo encontramos en el versículo 4 del Génesis 12. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Una cosa es decir que amamos a Dios y estar dispuestos a cumplir con su propósito. Y otra cosa muy diferente, llevarlo a la práctica. La pastora nos hablaba la semana pasada del famoso Pedro, aquel sanguíneo impulsivo, aquel pescador, y que pues Dios después lo que hizo con él fue algo maravilloso, en lo que lo convirtió, en el poder que le dio, porque también ese varón tuvo un quebrantamiento muy grande, un arrepentimiento, y Dios lo usó grandemente. Dice que hasta su sombra sanaba. El primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000, más de 3,000 personas, algo impresionante. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Abraham dejó su voluntad en manos de Dios. Él entregó absolutamente todo. Abraham no lo cuestionó. Abraham no dijo no lo voy a hacer. Abraham llevó a la práctica. ¿Sabe qué hizo Abraham? Una total sumisión de obediencia a Dios. La obediencia trae bendición. Es muy cierto. La obediencia trae bendición. Porque es que a veces nosotros nos equivocamos también. Pensamos que la bendición de Dios es estar bien, que la bendición de Dios es tener dinero en el banco, tener carro, tener un buen trabajo. Y hasta ahí paramos, y esa es la bendición de Dios, tener la familia bien. Qué rico, ¿cierto? Pero eso es una parte de la bendición. Pero ¿qué tal tú cuando te encuentras en esos momentos difíciles? ¿Qué tal tú cuando te encuentras en esos momentos de aflicción, o en esos momentos de dolor, o en esos momentos donde tú quieres abandonar todo? Ahí es donde vamos a ver la verdadera bendición de Dios. Cuando Él nos toma, cuando Él nos levanta, porque Dios no se va a glorificar en lo fácil. Lo fácil lo hacemos nosotros. Lo natural lo hacemos nosotros. Dios se va a glorificar en tu vida, en lo sobrenatural, en lo que es imposible para nosotros, en aquello que dicen los médicos. No, es que esta se va a morir. No, un momentico, la última palabra la tiene Dios. Ahí es donde Dios se glorifica en lo que nosotros no podemos hacer. Eso es lo que debemos entender. Dios tiene un poder muy grande y Dios quiere compartir ese poder con nosotros. ¿Sabe qué es lo que sucede? Es que nosotros no creemos. Muchas veces no creemos. Pero sabes una cosa, iglesia, yo te reto a que le creas a Dios. A que le creas a Dios. Pero para que tú retes a Dios, ¿sabes qué tienes que hacer? Hay una premisa muy importante. Tú tienes que obedecer a Dios. Si tú obedeces a Dios, reta a Dios. Si no, las promesas de Dios van a venir a tu vida. Porque van a venir. Van a venir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham tomó una sumisión total de obediencia a Dios. Dejó su voluntad en manos de Dios. El mismo Cristo nos lo enseñó en su peor momento. Señor, no que se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Él mismo nos lo enseñó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque sabes que muchas veces Dios nos habla en nuestro corazón, nos pone cosas en nuestro corazón y nosotros las dejamos pasar. Y sabemos que Dios nos está hablando y las dejamos pasar y las dejamos pasar. Y llegan cosas, nos suceden cosas a la vida. ¿Sabes una cosa? La mayoría de las cosas que nos suceden a nosotros es porque nosotros mismos las atraemos. No es porque Dios nos las pone. Porque sí, Dios va a colocar cosas cuando nosotros somos desobedientes. Si lo hizo con el mismo pueblo de Israel, Dios le decía, si ustedes, cuando le dijo Josué, medita en este libro de la ley de día y de noche y tu camino va a ser próspero. Mira que Dios le dice, haz esto y vas a tener esto. Y con el pueblo de Israel era lo mismo. Síganme, obedézcanme y van a tener todo eso. El apóstol hablaba el otro día de las bendiciones y las maldiciones. Si obedecieres la palabra de Dios, vas a recibir estas bendiciones. Y Dios siempre nos está hablando de eso. Siempre nos está hablando. ¿Y sabes qué? Dios va a permitir en nuestra vida situaciones difíciles, porque nosotros mismos las generamos. ¿Sabes para qué? Para quebrantar nuestra voluntad. Así como lo hizo con su pueblo. Con su pueblo lo tuvo que entregar 70 años de esclavitud. ¿Para qué? Para quebrantarlos. Porque eran como, no entendían. Así como muchas veces nos pasa a nosotros, no entendemos. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:23. Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios, como les dije, va a permitir muchas cosas en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque Él nos quiere mantener en ese propósito que tiene con nuestras vidas. Y de alguna manera Él lo va a hacer para que nosotros vengamos y nos encaminemos en ese propósito. Yo sé que a muchos Dios les está hablando. Muchos que tienen un propósito, porque todos tenemos un propósito. Pero que saben una cosa, sabemos que tenemos ese propósito, pero estamos ahí quietos, esperando que Dios quebrante nuestra voluntad con las situaciones, con los momentos difíciles en nuestra vida. ¿Por qué esperar eso? Yo digo, ¿por qué esperar que Dios nos llame de la manera más difícil? ¿Por qué esperar eso? Si no hay necesidad de esperar eso. Así como lo hizo Abraham, obedezcamos a Dios en todo, en todas las cosas. Tercero, renunció a sus derechos. Y en el Génesis, en el capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Qué bonito este tema. Renunció a sus derechos. En el contexto de esta palabra, Dios nos habla de que Lot había prosperado al lado de Abraham. Ambos habían prosperado. Ambos tenían ganados, ambos tenían pastores, ambos tenían muchas propiedades ya. Por eso dice la palabra cuando Dios le dice a Abraham, y serás bendición. Donde llegaba Abraham había bendición. Y como Lot estaba con él, era bendecido. Por eso es que nosotros nos tenemos que pegar a los que están bendecidos. Porque, pero no solamente pegarnos a los que están bendecidos, sino mirar qué es lo que están haciendo los que están bendecidos para nosotros emularlos, para ser bendecidos también. Entonces, dice la palabra de Dios que había conflicto entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Porque eran tan grandes las propiedades que ya no había espacio para ambos, imagínense.
Entonces pues le dijo a Abraham, pues que no haya problemas entre mis pastores y entre tus pastores y mis pastores. Tú escoge, imagínate, Abraham lo que le dice, tú escoge. Wow, tremendo, tremendo esta parte. ¿De quién fue el llamado? De Abraham. ¿De quién era el derecho de escoger? De Abraham. Pero Abraham cede su derecho a Lot y le dijo, escoge tú. Y claro, Lot llega y mira, ve para allá montes, matorrales, tierra seca, y allá se me muere mi ganado, mis ovejas. Y vio para otro lado, dijo, llanura, el río Jordán, todo verdecito, pastos, agua. No, pues yo escojo eso. Yo escojo la llanura. Escogió la llanura y le dejó el monte a Abraham. No hay ningún problema. Coge tus ganados, coge tu gente y ve para la llanura. Algo increíble. Y yo les voy a decir una cosa. Muchas veces, mi gente, y esto sí que pega duro, muchas veces a nosotros nos va a tocar ceder nuestros derechos, aún teniendo la razón, aún que la gente nos están siendo injustos con nosotros, pero nos va a tocar ceder ese derecho y dejar las cosas en manos de Dios, que Dios es el que hace justicia. Porque saben una cosa, generalmente, ¿qué queremos hacer nosotros cuando nos ofenden, cuando alguien es injusto con nosotros, cuando está hablando mal de nosotros y todo? Queremos hacer justicia por nosotros. Ah, no, venga, que es que yo llamo a tal y que yo llamo a tal y que queremos arreglarlo nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que Dios no es nuestro juez, Dios es nuestro legislador, Dios es el que nos hace justicia, Él es nuestro abogado y Él es el que hace justicia. Y sabes una cosa, ¿por qué lo digo yo? Porque me ha sucedido, y no solamente una vez, varias veces. Yo confío plenamente en la justicia de Dios. ¿Que alguien habló contra mí? Te bendigo, porque yo sé dónde reposa mi justicia. Yo sé de quién soy hijo. Yo estoy seguro de quién soy hijo. Y yo sé que mi Padre me va a defender. Yo no tengo necesidad de defenderme por mí mismo. Entonces, y mira lo que sucede, esto es más bonito. Claro, llega Lot, llanura, rico sus ganados. Qué bueno. Pero les voy a decir más adelante lo que sucede en los capítulos siguientes. Cuando Dios decide acabar con Sodoma y Gomorra, ¿sabes una cosa? Porque no había ni siquiera un solo justo ahí. ¿Sabes qué pasó? Que cuando llegó fuego del cielo y acabó con esas dos ciudades, toda esa llanura y todo lo que había ahí desapareció. Entonces, muchas veces en este mundo corrupto, el que pega primero, pega dos veces, dicen. Pues ¿sabes una cosa? Nosotros debemos estar seguros que no importa ser segundos, que lo más importante es contar con la bendición de Dios. Así no seamos los primeros, pero tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es una bendición muy grande. Cuarto, renunció a sus dudas. Ya vamos terminando. Imagínense, renunció a sus dudas. Dios le había prometido a Abraham que tu descendencia, en un momento le dice, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Ven aquí, sal de tu campamento y mira, así va a ser tu descendencia. Después le dice, va a ser como la arena del mar. Después le dice, va a ser como el polvo de la tierra. Y el pobre Abraham de 100 años. Y Sara de 90 años. Y estéril. Imagínense Abraham. Pero ¿saben una cosa? Ahí es donde yo les digo a ustedes, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. ¿Cómo no creerle a Dios si no se va a manifestar en esas cosas grandes? Lo que pasa es que tenemos que creerle.
Y dijo, Abraham, ¿qué dijo? No, pues, si Dios lo decretó, si Dios lo estableció, es porque así va a ser. Y este cuerpecito que está todo caído, y esta mujer que es estéril, que está en las mismas condiciones, pero yo sé que Dios nos va a dar descendencia. Y sabes una cosa, lo que Dios te prometió a ti, lo que Dios estableció en tu vida, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Claro, en esperanza contra esperanza. Esperanza, imagina esos cuerpecitos de 100 años, estéril, 90 años. Contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Qué ejemplo de Abraham. Esta enseñanza es muy preciosa, de verdad. Ahora, para terminar, quinto, renunció a la promesa. Renunció a la promesa. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo del 1 al 3. Y dice a partir del 22: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Sí ve lo que le dijo Dios? Abraham lo llamó y él le dijo, heme aquí. Muchas veces Dios nos llama y nosotros ni le contestamos. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Imagínese, Dios le hace una promesa de que iba a ser padre de multitudes, que le iba a dar descendencia, porque Abraham estaba preocupado. Dijo, mi siervo es el que me va a heredar. Le dijo, no, yo te voy a dar descendencia. Y le da descendencia y después le pide a Dios que lo sacrifique. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Sabes una cosa? Dios prefiere obediencia que sacrificio. Dios prefiere obediencia a sacrificio. Entiéndalo muy bien, familia. Él quiere que le obedezcamos y la forma de obedecerle a Dios, ¿sabes qué es? Como lo hizo Abraham, por la fe. Por la fe. Dios nos va a llevar a momentos muy difíciles, como les dije. Porque sabes que muchas veces nosotros amamos más nuestra casa, amamos más nuestro carro, amamos más nuestro cuerpo, amamos más nuestros hijos, amamos más a nuestro padre o a nuestra madre que a Dios. Y dice la palabra de Dios que el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ese es el primero y más grande mandamiento. Dios no le gusta ser segundo. Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Y si nosotros tenemos a Dios como primero en nuestras vidas, así como lo hizo con Abraham, Él proveyó. Él vio lo que hizo Abraham, le obedeció. Le entregó lo que Dios le había prometido. ¿Y sabes una cosa? Él proveyó carnero para el sacrificio. Y así va a ser con nosotros. Él nos va a proveer a nosotros. Él nos va a proveer. Dice la palabra de Dios, y ya lo había dicho el Salmo 125:1. Los que confiamos en Dios somos como el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permaneceremos para siempre. Y sabes una cosa, familia, es muy importante que nosotros podamos entender ese versículo. Los que confiamos en Dios somos como el monte de Sión. Pasarán problemas, situaciones difíciles, dolores,
cosas muy difíciles en nuestra vida. Pero si nosotros somos como esa palabra que dice, estamos firmes como el monte de Sión, que no nos moveremos para siempre. Yo te invito a que te pongas en pie si es tan amable. Ponte en pie a tu rostro, por favor. Dice la palabra en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto se lo decía Jesús, se lo decía al hombre rico, al joven rico. El joven rico hacía todos los mandamientos de Dios, pero en su corazón había algo a que aferrarse y no era Dios. ¿Tú a qué estás dispuesto a renunciar con tal de seguir en el propósito de Dios y en el proceso que tu vida sea grandemente bendecida? Hay cosas que nos están truncando y yo sé que Dios está hablando a tu corazón. Hay cosas que nos están estancando y hoy Dios te las está diciendo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como el joven rico o como muchos? ¿O vas a hacer lo que hizo Abraham? Gracias, amado Señor, por esta palabra, Padre amado. Yo te clamo en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, sea sembrada en tierra buena, en tierra fértil, Señor. No permitas que las aves del cielo se la lleven. No permita que la ahoguen los espinos, Señor, sino que sea sembrada en tierra fértil, Señor. Y que este pueblo, Señor, pueda seguir por ella, Señor, pueda dirigirse por ella, Padre, Señor. Yo te lo clamo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señor, y yo bendigo este pueblo, Señor, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: los nuevos, por favor, pueden acercarse allí a aquella puerta que les tienen algo muy especial. Por favor, los visitantes, los nuevos, amables. Gracias.